Aleluya, bienvenidos mis amados. Hoy es escuela dominical, hoy es 21 de julio del año 2013 y vamos al libro de Romanos, capítulo 8, verso 1 en adelante. Y dice así, esta palabra de la dirección del Dios eterno, dice así: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a la vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Porque en esperanza fuimos salvos, pero la esperanza que se ve no es esperanza. Porque lo que alguno ve, hay que esperarlo. Pero si esperamos lo que no vemos, con paciencia lo aguardamos. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros
con gemidos indecibles. Mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Amén, amén y amén. Padre eterno, que esta palabra sea una semilla sembrada en nuestros corazones, dando fruto abundante para vida eterna. Te lo pedimos creyendo, y que esta palabra sea una semilla que dé fruto abundante al 30, al 60 y al 100 por uno, en el nombre de Jesucristo. Amén, amén y amén. Mis amados, he titulado la predicación de esta mañana de escuela dominical: la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y vemos aquí que el apóstol Pablo, el rabino Saúl, le manda una carta, aleluya, a los romanos, y le dice que debemos vivir en el Espíritu. Vivir en el Espíritu es no vivir en la carne. Es no vivir en la carne. Aleluya. Porque los deseos del mundo, la concupiscencia de la carne no puede habitar en nuestros cuerpos. Aleluya. Debemos morir a la carne. Si alguno tiene la carne viva, debe morir a la carne. Aleluya. Y vivificarse en el Espíritu. El Espíritu de Dios, el Espíritu Santo de Dios, el cual es el que nos va a ayudar a subir a la morada eterna. Sin Espíritu Santo no subes, porque no puedes entrar por el patio de allá de Israel, como es la ciudad de Israel que está allá, la verdadera, la que tiene calle de oro y grande de cristal. No puedes subirte por el patio, no te puedes subir por la ventana, tienes que subir, tienes que entrar por la gran puerta, la puerta grande, se llama Jesucristo. Aleluya. Pero ¿a través de quién? ¿Cuál es el pasaporte del Espíritu Santo? Y si no llevamos una vida en el Espíritu, no puedes entrar. Aleluya. Porque el Espíritu Santo es el que te vivifica. El Espíritu Santo es el que te santifica. El Espíritu Santo es el que intercede por ti con gemidos indecibles. El Espíritu Santo es el que habla por ti. El Espíritu Santo es el que piensa por ti. El Espíritu Santo es el que te guía a toda justicia y toda verdad. El Espíritu Santo es el que te fortalece en medio de la tribulación y la angustia. El Espíritu Santo es el que te escucha. Aleluya. El Espíritu Santo es el que resuelve tu problema, porque es el que está con la iglesia. El Espíritu Santo es el que sana. El Espíritu Santo es el que liberta. El Espíritu Santo es el que rompe las cadenas. Vean, mi amado, si la iglesia no tuviera el Espíritu Santo, este mundo fuera un caos. Fuera un caos. Esto fuera terrible. Los demonios hicieran su festín. Pero hay Espíritu Santo y ellos temen. Aleluya. Ellos temen. Y ellos saben que tienen Espíritu Santo, y quién tiene Espíritu Santo y quién no tiene Espíritu Santo, quién está jugando a ser cristiano y quién es cristiano legítimo. Ellos saben y ellos conocen. Aleluya. Por lo tanto, mi amado, en esta mañana los exhorto a vivir en el Espíritu, porque la carne nada aprovecha. La carne te trae muerte eterna. El pecado trae condenación eterna. Y más la vida en el Espíritu te vivifica. Y es en el Espíritu que el Señor nos ha dejado. Aleluya. Para que vivamos conforme a su voluntad. No conforme a los deseos de este mundo, ni conforme a la concupiscencia y los placeres de este mundo. Aleluya. Porque son muchos los llamados y pocos los escogidos. Mis amados, esto no es el que corre ni el que lleva muchos años. Este es el que persevera. Este es el que tiene una vida en el Espíritu. Este es el que no se deja engañar. Aleluya. Por falsas doctrinas, por espejitos. Aleluya. Esto es del que verdaderamente son obedientes. Amén. Porque los que tienen el Espíritu Santo se dejan guiar, se dejan llevar y escuchan la voz interior
que está dentro de nosotros, que es el Espíritu mismo, que le da testimonio a nuestro espíritu. Aleluya. Él le da testimonio a nuestro espíritu, es que esto debe ser así, es que debe caminar por aquí, eso no te conviene. Aleluya. Eso no es del Señor, eso no te trae provecho. Aleluya. O sea, Él edifica, Él exhorta, Él te consuela en los momentos de tribulación y angustia. Él nos anima, Él nos instruye y Él es el que está con la iglesia. El Espíritu Santo de Dios está con la iglesia. Aleluya. Nosotros no estamos solos, nosotros no estamos desamparados, nosotros estamos con el Espíritu de Dios. Y con el Espíritu de Dios somos más que vencedores. Aleluya. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Aleluya. Aleluya. Mis amados, vamos a ir al libro de Romanos 6:11. Romanos 6:11. Y vamos a desarrollar este tema. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Miren, vamos a Romanos 6:11, dice así: así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Quién está muerto al pecado? Nada más uno está muerto al pecado. ¡Tremendo! ¡Aleluya! Miren, no se deben sorprender. No se deben sorprender con la pregunta. ¡Aleluya! Gloria al que vive. Jamás hay una que esté muerta al pecado. Ah, tremendo. Los demás están vivos al pecado. No. Mis amados, debemos morir al pecado. Debemos morir al pecado. Ay, que ya tú no lo veas, es que ya tú no tomas la cerveza. Ay, es que ya tú no vas a la fiesta. Ay, que ya tú no vas, ay, ya tú te volviste aguacatá y vieja. Aleluya. Gloria a Dios. Cuando me digan eso, es porque verdaderamente hemos muerto al pecado. Aleluya, hemos muerto al pecado. ¿De qué te sirve estar vivo en el pecado si te vas a morir eternamente? Mi amado, ¿de qué te sirve al mundo estar vivo en el pecado si se van a morir eternamente? Es mejor morir temporalmente para vivir eternamente. Amén. Es mejor morir temporalmente para vivir eternamente. Y no vivir temporalmente para morir eternamente. Aleluya, eso es lo que hace el mundo. El mundo vive temporalmente y muere eternamente. Aleluya. Pero ellos no disciernen, ellos no entienden, ellos no comprenden. Pero los que estamos en Cristo Jesús y que hemos entendido estas cosas arriba, viviremos eternamente. Porque ya no vivimos. Aleluya. Aleluya. Santo. Ya no vivimos. Hemos muerto al pecado. Y si hemos muerto al pecado, viviremos juntamente con Él. Él se levantó al tercer día y recibió un cuerpo glorificado. El mismo que vas a recibir tú. Amén. ¿Cuándo lo crees? Amén. Gloria al que vive y al que reina. Mi amado, debemos morir al pecado. Si hay alguna todavía secuela del viejo hombre, elimínalo. Dile al Señor Jesucristo que conquiste esa parte de tu alma que te está extraviando. Aleluya, que te está llevando, te está tirando el lazo del enemigo para condenarte. Mi amado, debemos ser santos en todo el sentido de la palabra. Todos tenemos lucha, todos tenemos tentaciones, pero con el Señor vamos a vencer. Somos más que vencedores en Cristo Jesús, Señor nuestro. Seguimos. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
capítulo 7, verso 7 al 25. 7 al 25. Mire, hay un título ahí. El pecado que mora en mí. El pecado que mora en mí. Mira lo que dice el apóstol. ¿Qué tenemos pues? La ley es pecado. O sea, la Torá es pecado. Mira, es lo que quiere decir. La Torá es pecado. En ninguna manera. Pero yo no conocí el pecado sino por la Torá. Por la ley y los profetas. Amén. Mira, porque tampoco conocieran la codicia si la Torá no dijera, no codiciarás. Mira, vamos a entender este puntito. El pecado fue revelado por la Torá. Pero la Torá es mala. No. La Biblia es mala. No. Diciendo de otra manera. Mi amado, la Biblia no es mala. La ley no es mala. La Torá no es mala. Nos está instruyendo que hay pecado. Y si hay pecado, nos está instruyendo que no caigamos en él. Amén. Y aquí él toca un punto, que es un mandamiento. Dice, no codiciarás. Que la mujer de tu prójimo, su siervo, su tierra, su ganado, su oveja, no codiciarás. Amén. Esto es un mandamiento. Entonces conocemos que la codicia es mala. Ya conocemos que la codicia es mala. ¿Cuándo entró el pecado al mundo? Cuando el hombre conoció. Mi amado, ¿cuándo entró el pecado al mundo? Cuando el hombre conoció el bien y el mal. Cuando él conoció el bien y el mal, entró el pecado al mundo. Tremendo, óyeme. O sea, conocer cuesta. O sea, desprendió la vida eterna del hombre. Ahora, el conocer el pecado no quiere decir ahora que nosotros pequemos. Y por eso ahí está el error de muchos que entienden mal. El Señor clavó la Torá en la cruz. No es la ley, la Torá, no fue la Torá, porque que la Torá es para instruirte. Fue la ley del pecado. Y lo vamos a ver aquí en esta cita. Fue la ley del pecado. Mira. Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento. Mira, el pecado tomando ocasión por el mandamiento produjo en mí toda codicia. Porque sin la ley del pecado está muerto. Mira, el pecado tomó ventaja del mandamiento. ¿Qué pasa? Ellos saben que no pueden codiciar. Ahora ese espíritu entra en ellos. Mira, qué tremendo. Mira, o sea que en pocas palabras, es como si ministrara. Es como si a esto le dicen, oye, por ahí no te metas, más rápido se mete. Es como si le dijeran, métete. Oye, no hagas ese negocio, y Fran lo hace. Oye, ese hombre no te conviene, y tu pundún se casa más rápido. Tremendo. Hay que decirle entonces todo lo contrario. Si te conviene, cásate. Aleluya. Para que no se case, porque como el opuesto, o sea, le dice una cosa y entiende mal. Le está diciendo él, no codicia y codicia. No adultera y adultera. No fornica y fornica. O sea, tremendo. Entonces eso es lo que quiere decir el apóstol, que el pecado tomó ventaja del mandamiento. Cogió y se adelantó al mandamiento. Antes que esto cumpla el mandamiento, yo lo voy a poseer, a conquistar, para que ellos se deleiten en el pecado. Tremendo. Mira lo que está diciendo, que el pecado tomó ventaja del mandamiento. Mira, dice, y produjo en mí toda codicia. Dice, porque sin la ley del pecado está muerto. Mira, la ley, hay un tipo de ley. En la ley que es la Torá, o
la ley de Moisés. La ley del pecado, ya estamos viendo la ley del pecado. Y estamos hoy predicando de la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. O sea, este es el antídoto. Es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Este es el antídoto contra todas estas leyes. Amén. Contra la ley del pecado y contra la ley de la muerte. Es el antídoto. Y se acabó. Aleluya. Miren, dice, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. O sea, cuando él ve el mandamiento, no codiciarás. Oye, pero vamos a ver, ¿y eso por qué? Porque el hombre siempre dice, ¿por qué? Oye, no comerás del árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Y eso por qué? Oye, ¿qué será si yo como? ¿Qué pasará? Entonces, él entra una cosquillita. Aleluya. Le entra la gana de pecar. Aleluya. ¿Eso por qué? La tentación, esa es. La tentación. ¿Y eso por qué? ¿Y si lo hago, qué me pasa? O sea, empieza el hombre a meterse en un camino oscuro, de espinoso, de muerte. Mira, y sigue diciendo, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Es que el mandamiento es para vida. Es para vida, no codiciarás. Pero el pecado cogió y se adelantó al mandamiento. Digo, me le voy a aventajar para que esta gente codicie y me ame a mí y no ame el mandamiento. Ya, tremendo. Y eso fue lo que aconteció en el huerto del Edén. El pecado tomó ventaja. Ahí el enemigo. El enemigo no fue que una serpiente apareció. La serpiente representa la duda. Y la duda entró, ese espíritu de duda entró en Eva. Y si yo como, ¿qué me va a pasar? Pues no sé cómo Dios. Ya, voy a comer. Y comió. Fue la duda. Lo que pasa es que en la Biblia hay mucho simbolismo. Aleluya. Fue el espíritu de duda que poseyó a Eva. Ella comió y le dijo, porque el que se está muriendo no que se quiere ir solo. Se quiere ir un poco. El que está condenado no se quiere ir solo. Ay, vámonos a tomar. Ay, que se está condenando y se quiere llevar a otro incauto, ignorante, sin conocimiento. Vamos a fornicar, vamos a adulterar. Ay, ¿quién te va a ver? O sea, el pecador se quiere llevar al gusto. Aleluya. Pero nosotros debemos estar apercibidos. Aleluya, los moveres espirituales y no dejarnos conquistar por ese mover espiritual. Entonces el pecado tomó ventaja del mandamiento. El mandamiento fue para revelar el pecado, pero el pecado vino y se aventajó al mandamiento y conquistó el corazón de Eva. Y entró el pecado. Y entró la muerte. Pero dicho, se trajo todos sus compadres. O sea, el pecado se trajo la muerte, se trajo la desobediencia, se trajo la duda. Mejor dicho, la duda tocó a la puerta, entró. Cuando entró la duda, ella comió, codició. Aleluya, se le vinieron todas las potestades. Y al final terminó con muerte. Tremendo. Una ventanita que le abrió al mundo espiritual del enemigo, porque él tiene su gobierno, y condenó a la humanidad a muerte. Pero para eso vino Jesucristo, para darte vida y vida eterna, para darte vida y vida en abundancia, para libertarte de la cadena del pecado, para romper las ataduras, para romper las ligaduras que el enemigo había colocado a la humanidad y para darnos libertad. ¡Aleluya! 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 Él nos vino a libertar de la ley del pecado y de la muerte. ¡Aleluya! Dice, porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó. Mira, y por él me mató. Engañaron a él.
muerte. Aleluya. Tremendo. Mira, y dice, de manera que la ley a la verdad es santa. Mira, en otras palabras, de manera que la Torá a la verdad es santa. La Torá es santa. Y el mandamiento es santo, justo y bueno. Vio que Pablo no anuló la Torá. Vio que Pablo no anuló la ley. Y otros entienden mal. La ley es buena, es santa. Por eso David no hubiera dicho, me deleito en tu ley, en tu Torá. Tu Torá es una delicia a mi paladar. Oh, cuánto amo tu Torá, cuánto amo tu ley. La ley es santa, lo que pasa es que el pecado tomó ventaja en nuestros corazones y nos engañó y nos llevó a condenación, nos llevó a muerte a nuestros primeros padres. Pero para eso vino Cristo, para decirme aquí estoy yo, aquí estoy yo, la Torá viviente, para ver si puedes contra mí muerte. Muerte, yo soy tu muerte, le digo a la muerte. Pecado, yo soy tu muerte. Aleluya, santo, glorioso Jesús. Él le dijo, yo soy tu muerte. Al pecado, yo soy tu muerte, yo te voy a dar muerte. Aleluya, hasta aquí llegaste con ellos. No te vas a enseñorear más de ellos, porque yo, en la ley de esta carne, y siendo carne, voy a llevar el pecado sobre mí y te voy a eliminar. Aleluya. Y el que crea en mí será salvo, porque voy a cumplir. Porque nadie había podido cumplir, ni los profetas, ni Moisés, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni el mismo David pudo cumplir, ni Salomón mucho menos. Aleluya. Miren, y con toda la sabiduría que le dio a Salomón, no pudo cumplir. Al final terminó adorando a los dioses y se fue tras mujeres extranjeras. Aleluya. El Señor hoy nos quiere dar entendimiento, comprensión, sabiduría, inteligencia. Vea, esto es para inteligencia. Vea, esto no es para gente que no tiene Espíritu Santo. Esto es para gente que tiene Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo le da sabiduría e inteligencia. El Espíritu Santo te la pone clara. Aleluya, la ves transparente. Pero cuando no tiene Espíritu Santo, sino que anda en la carne, no entiende. Y si no entiende, menos van a poner por obra. Menos. Mira. De manera que la ley a la verdad es, o sea, la Torá es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. Él se hace una pregunta. Bueno, luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. En ninguna manera. Sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Mira, por el mandamiento conocimos el pecado. Vea, si él no le dice nada a Adán y Eva, no coman de eso. Nada más, porque es por el conocimiento que viene el pecado. Cuando tú conoces, oye, no pases por tal lado. ¿Y qué pasa si paso por ese? Porque te pueden atracar, oye. Entonces, tremendo, mis amados, cuando alguien nos advierte algo, debemos obedecer y no ser testarudos, no ser cabezadura. Mira, y esto fue lo que aconteció en el huerto de Edén. El pecado tomó ventaja. Y dice que la Torá no es mala, es santa, es pura. Aleluya. Que el mandamiento es santo, es puro, pero que tomó ventaja el pecado. ¿En dónde? En el corazón. Entonces el engañoso es el corazón.
El corazón es engañoso. Dice, más que todas las cosas, y de todas cosas guardadas, guarda tu corazón porque es el que emana la vida. Entonces el engañoso es el corazón, que piensa una cosa, mañana piensa otra y mañana quiere otra. Mi amado, seamos de un solo, de un mismo sentir. Amén. No seamos como las olas del mar que van y vienen. No, un solo sentir. Amén. Una sola doctrina. Aleluya. Mire. Y sigue diciendo, porque sabemos que la ley del Espíritu, la ley espiritual, mas yo soy carnal vendido al pecado. Porque sabemos que la ley es espiritual. O sea, en otras palabras, porque sabemos que la Torá es espiritual. Sencillo, sabemos que la Torá es espiritual. ¿Quién es esto? Los espirituales. ¿Y quién entiende los espirituales? Aleluya. Aleluya, ¿qué decía? Amén. Amén. Pero dice él, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo. Mira, porque lo que hago no lo entiendo. Pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. ¿Cuánto no les pasa eso? Que quieren hacer algo y siguen terminan haciendo lo malo. No quieren hacer. ¿Saben qué es malo? ¿Y saben qué es malo? Es malo. Y lo termina haciendo. Lo domina el pecado que habita en mí, dice el apóstol Pablo. Lo domina el pecado que habita en mí, dice el apóstol Pablo. Y no hago lo que la ley me muestra, lo que la Torá me muestra. Aleluya. Es tremendo. ¿Qué hay? Hay dos religiones en el mundo. ¿Quién me dice cuáles son esas dos religiones? Haz de algo. Hebreo y musulmán. Bueno, yo digo que hebreo y musulmán. ¿Quién más me dice algo por aquí? Hay dos religiones en el mundo. Ahí dice que cristiano y judía. Hay dos religiones en el mundo que nadie habla aquí. Mira, ustedes están en la casa. Mira, dice la otra vez, Cristo y el hombre. Amén. El bien y el mal. El bien y el mal. El bien y el mal. Son dos religiones del mundo. El bien y el mal. Oye, se le está pegando, Padre. Se le está pegando la inteligencia. Aleluya. El bien y el mal. Mira la religión. El bien y el mal son las dos religiones del mundo. El bien y el mal. La carne, que es el mal, y el espíritu, que es el bien. Aleluya. El apóstol Pablo decía, porque hago el mal que no quiero hacer. Mira, dice, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley, que la Torá es buena. Dice, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la Torá es buena. O sea, porque la Torá te está diciendo, oye, no adulteres, no forniques, no mientas, no robes. Entonces es buena, porque te está diciendo que no lo hagas y tú lo haces. Entonces el que está incumpliendo eres tú, no la Torá. Aleluya. Es el pecado que habita en ti, mas no es la instrucción de la Biblia la que te está diciendo. Él te está diciendo lo bueno y tú estás cogiendo lo malo. Por eso la instrucción es buena y es bendita y es santa. Aleluya. Y sigue diciendo, y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien. Mira, concluye el apóstol Pablo, y yo sé que en mí, y esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Entonces él sabe que tiene una ley, que es la ley del pecado y de la muerte en su carne, que lucha contra la ley del espíritu de vida que es en Cristo Jesús, que mora en tu espíritu. Hay una lucha interior entre estas dos religiones, el bien y el mal. El bien y el mal.
Deja que gobierne dentro de tu ser. Tú tienes libre albedrío y eso lo dio el Señor. Libre albedrío de escoger lo bueno o lo malo. Lo bueno o lo malo. Pero estas dos religiones están dentro de ti. ¿Y cuando entraron en tu cuerpo? Cuando comieron de la fruta, de la ciencia del bien y del mal. Ahora, la fruta no es fruta, es el conocimiento. ¿Sí me entiende? Cuando el hombre conoció que había mal, había mal. ¡Epa! No robar. Uy, ¿cómo es eso? Entonces empieza a indagar acerca del mal. No robar. Y vienen, no, es que eso es quitar algo de alguien y llevárselo. ¿Ven? Se robar. Entonces, verdaderamente estamos adquiriendo conocimiento de lo malo. Y entonces el hombre se dejó engañar por su corazón. Y el pecado tomó ventaja del mandamiento, pero a la postre, en la ley, la Torá no es mala. No es mala. Y le han echado el agua sucia a la ley. Le han echado el agua sucia a la ley de Moisés y a los profetas. Y Jesucristo, eso fue lo que enseñó ley de Moisés y profetas. Y Pablo, eso fue lo que enseñó ley de Moisés y profetas. Eso fue lo que enseñó. Enseñó antiguo pacto. Enseñó la Tanakh. Aleluya, el antiguo pacto. Y la Brijat Hadasha, que es el nuevo pacto, es prácticamente los hechos de ellos. Los acontecimientos que ellos hicieron. Aleluya, que fueron librados de la ley del pecado cumpliendo el Evangelio. Aleluya. Simplemente, o sea, la ley se volvió un hecho en ellos, en su corazón, en todo su ser. Y ellos empezaron a predicar las buenas nuevas de salvación, que es el Evangelio. Aleluya. Mire, dice, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. ¿Cuándo le pasa eso? Nos pasa. El que diga que no pasa es un mentiroso. El que diga que no pasa es un mentiroso. Y lo hace al mentiroso. Hago el mal que no quiero hacer. Aleluya. Mira, porque hay una ley que está en mi miembro, en la ley del pecado. Aleluya. Dice, y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Entonces el pecado es un espíritu. El pecado es un espíritu. Ya la ley del espíritu no mora en él. Ya su dominio ya no tiene dominio, lo domina el pecado. Cuando él es dominado por el pecado, o sea que él es tentado y el pecado toma ventaja en la tentación, ya está listo. Está listo. Mira a José se le presentó a la mujer de Potifar, se le desnudó y lo quiso agarrar. Venga para acá. Y le agarró el manto, hasta lo dejó desnuda a José. Pero cuando él se vio una de las letras del nombre de Dios en ya tú sabes, él corrió. Tengo que amar a Dios. Tengo que amar a Dios sobre todas estas cosas. Sobre el pecado, sobre esta mujer que es muy hermosa, pero tengo que huir. Entonces él no se dejó gobernar por el pecado. ¿Y sabe qué hay que hacer cuando el pecado viene? ¡Correr! ¡Correr! ¿Por qué? Porque si te quedas ahí un ratito más, pierdes el año. Pierdes convence. Pierdes. Y más las mujeres que cuentan mucho oído, pues demasiado oído. Y por ahí viene la fe por el oír la palabra de Dios. Amén. Mire, tremendo. Dice,
Sigue diciendo el apóstol. Dice, porque según el hombre interior del 22, me deleito en la ley de Dios. O sea, él en el espíritu se deleita en la ley de Dios. Es más, aquí está otra, la ley de Dios. La ley de Dios, o sea, la Torá. Aleluya. Él se deleita. ¿Cuándo nos deleitamos aquí el domingo? Amén. Aleluya, gloria a Dios. Él vive, santo, poderoso. Y de pronto sale allá afuera y de pronto tiene un altercado con tu marido. Aleluya, ya perdiste el gozo. Ya perdiste la comunión. Aleluya. Y entró en la contienda. Entonces ahí ya se perdió dentro del pecado. Entonces entró el pecado. Por eso el Señor dice que si la semilla de trigo no cae y muere, no puede llevar fruto. Tiene que morir. Tiene que morir. Yo a veces le digo a mi esposa, tiene que morir. Tiene que morir. Tiene que morir al pecado. Tiene que morir al pecado, porque cuando la carne está viva, ay, le da rienda suelta al pecado. Y la rabia, la contienda, la ira, la gritería, le está dando rienda suelta al pecado, no ha muerto. Porque el que está muerto, lo pellizcan y no dice, ay. Sí, mira, el que lo pellizca, no dice, ay, porque está muerto. Lo puya el vecino. Ah, está muerto. Está muerto. Está muerto. Entonces, como el vecino le dice un poco de cosas, no responde porque estamos muertos al pecado. Aleluya. Si está vivo, le mete un manducazo. O un planazo. Si está vivo, le da un palazo. Un escobazo. O un batazo. Mejor dicho. Y si tiene agua, peor. Entonces, tremendo. Entonces, mi amado, debemos morir. Debemos morir. Cada día muero el pecado. Esa debe ser la consigna. Cada día muero el pecado y vivo con Cristo. Amén. Mire, pero veo otra ley en mis miembros. Mira, veía leyes por todos lados. Mira, el apóstol Pablo. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente. Ahí apareció la ley de la mente. La ley de los miembros y la ley de la mente. Mira, conocimiento. O sea, el conocimiento de Dios que él tiene en su mente. Pero en sus miembros, ¿qué? Los sentidos. Los sentidos, hay otra ley. Los sentidos. Que el Señor había ido por el lado oscuro. Por el pecado, claro. Por el pecado. Aunque todo eso va a ser parte de los miembros. Lo que ustedes pensaron. Aleluya. Sí, esos son los miembros también. Pero hay unos sentidos. Porque es que si no es por los sentidos, esos miembros no sienten nada. No se despierta lo pecaminoso. Aleluya. Por eso les digo que son los sentidos. ¿Qué fue lo que le pasó a Eva? Y seguimos con el ejemplo de Eva. Eva miró, codició, pero antes oyó. Tiene que comer eso. Si tú comes, serás como Dios. Fue tentada por la duda. Este sentido es peligroso. Ese sentido del oído, el escuchar, ese sentido hay que utilizarlo primero para la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que usted sea edificado. Aleluya. Mire, y sigue diciendo, mira lo que dice el apóstol. Mire, la ley, entonces está, mire, vamos a sacar la conclusión de cuántas leyes hay. Mire, está la ley de Dios, que es la Torá. Está la ley del pecado y de la muerte. Está la ley en mis miembros, en tus miembros. Está la ley de mi mente, el conocimiento. Aleluya. Y sigue diciendo, y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mira,
Lo lleva cautivo a la ley del pecado que está en sus miembros. Entonces, la ley de los miembros es la ley del pecado. La ley de su mente es la ley, la Torah de Dios. Amén. Pero ¿por qué lo lleva cautivo? Porque el espíritu de él es débil. Es débil. Por eso el Señor, hay uno de los frutos que se llama dominio propio. Dominio propio. Y hay un espíritu que está entre los 7 espíritus del Señor que se llama espíritu de conocimiento. O sea, tú tienes que conocer a Dios primero para poder tener dominio propio. Pues si no tienes conocimiento de Dios, ¿cómo vas a tener dominio propio? ¿Y cómo vas a tener sabiduría e inteligencia? Pero debes someterte al Espíritu. El Espíritu Santo debe gobernar toda tu vida. En la iglesia y fuera de la iglesia. Y la ley de los miembros del pecado no se debe enseñorear en ti. Debe tener dominio propio. Es un fruto del Espíritu, dominio propio. Debemos tener dominio propio. Aleluya. Si no tenemos dominio propio, la tentación va a tomar ventaja. Si José no tiene dominio propio, la tentación toma ventaja de José y pierde el año. Aleluya. Pero como él es el conocimiento primero de Dios y vio el símbolo en su miembro, lo ayudó a que corriera. Le digo, es como un... y corre porque te va a cuenta mujer. Y el tipo corrió. Claro, después lo calumnió, lo metió en la cárcel, pero era el propósito de Dios llevarlo a la cárcel. Aleluya. Para revelarle el sueño al copero y al panadero. Aleluya. Y después revelarle el sueño a Faraón. Aleluya. Y después ser gobernador de todo el estado de Egipto. Sí. Aleluya. Si hubiese ocurrido eso, si hubiese perdido esa bendición, si hubiese cortado su vida. Mire, hablando de leyes, el sábado estuve guardando el Shabbat con mi familia y estábamos indagando acerca de las leyes del Shabbat. Hay leyes por todos lados. Aleluya. Hay leyes del Shabbat. Pero le digo algo, cuando las cumplimos, yo le digo a mi esposa a veces, le digo, ¿sabes qué? Esto es duro, esto cuenta, pero cuando vemos hacia adelante, caminamos hacia adelante y vemos los frutos de cumplirla, oiga, esto es un deleite, es maravilloso. Cuando veas el resultado, tú dices, oye, ¿qué importa? Sigo muerto el pecado y vivo para Cristo. Amén. Mira, y sigue diciendo el apóstol Pablo, miserable de mí. Parece una canción del mundo. Miserable de mí. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, o sea, a la Torah de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Está en las dos religiones. El apóstol Pablo concluye que con el cuerpo sirve a la ley del pecado y con su mente sirve a la ley de Dios. Mi amado, a muchos nos ocurre y nos pasa que con la mente servimos a Dios, pero con nuestro cuerpo a veces pecamos. Muchas veces pecamos. Mi amado, ahora esto no es para que nos entristezcamos, porque esto fue lo que heredamos de Eva, de tu tatarabuela Eva. Y mía también. Aleluya. Por necia. Porque no teníamos necesidad de meternos en ese asunto. No había necesidad de meternos en ese asunto. El pueblo perece por falta de conocimiento. Mira,
Él te dice, bueno, ahora sí conocen. Porque yo él le hubiera dicho, bueno, ya todos avanzaron, hicieron las primeras tareas, ahora sí puedes comer del fruto del bien y el mal. Ya. Pero el problema fue de que ellos echaron mano cuando Dios no le dijo nada. La desobediencia. La desobediencia. Y ahí se vinieron todos los pecados. Vino la codicia, vino la duda, vino la codicia, vino, oh, qué delicia, el sabor, o sea, los miembros la engañaron. Los miembros la engañaron. Y al final entró la muerte. El pecado original que le llaman. Miren, mis amados, el apóstol Pablo concluye que con la mente sirve a Dios y con el cuerpo sirve al enemigo. Sí, no nos podemos engañar. No, el ser humano es un híbrido. Ley del pecado y ley de Dios. El apóstol Pablo lo está diciendo. Él concluyó esto, mi amado, pero para eso vino Jesucristo. Amén. Para la libertad. Amén, aleluya. Mire, seguimos. Hechos 13, 38, 52. De ahí de donde se ganaron la doctrina de creciendo en gracia. Pequemos porque mañana moriremos. Eso fue lo que torció la escritura ese tipo que lo diría él. Hechos capítulo 13, 38. Mira lo que nos dice. ¿Sabed pues estos varones hermanos que por medio de él se os anuncia perdón de pecados y que de todo aquello de que por la ley de Moisés no pudiste ser justificado, en él es justificado todo aquel que cree? Mirad pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Mirad, oh menospreciadores y asombrados, y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis, si alguien os la contare. Cuando salieron ellos de la sinagoga de los judíos, los gentiles le rogaron que el siguiente día de reposo le hablasen de estas cosas. Y despedida la congregación, muchos de los judíos y de los prosélitos piadosos siguieron a Pablo y a Bernabé, quienes hablándoles les persuadían a que perseverasen en la gracia de Dios. El siguiente día de reposo se juntó casi toda la ciudad para oír la palabra de Dios, pero viendo los judíos la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé hablaron con denuedo y dijeron a vosotros: a la verdad era necesario que os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no buscáis dignos de la vida eterna, he aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que sea para salvación hasta lo último de la tierra. Los gentiles, oyendo esto, se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor, y creyeron todo lo que estaban ordenados para vida eterna. Y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero los judíos instagaron a mujeres piadosas y distinguidas y a los principales de la ciudad, y levantaron persecución contra Pablo y Bernabé, y los expulsaron de sus límites. Ellos entonces, sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, llegaron a Iconio, y los discípulos estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Cuando estás lleno de gozo y del Espíritu Santo, tú no me quieres hablar de Cristo, tú no me quieres hablar de la Torá, tú no me quieres hablar de la Biblia, tú quieres hablar de tu experiencia, de tus hechos, aleluya, tú quieres hablar de los milagros, tú quieres hablar de las bendiciones, no quieres hablar de otra cosa, aleluya, porque estás lleno del Espíritu Santo, aleluya. Y vemos aquí, y hago la aclaración, estos judíos eran judíos ortodoxos. Hago la aclaración, porque ya hay judíos mesiánicos, hay judíos que creen en el Mesías. Amén. Entonces estos eran judíos ortodoxos. Aleluya. Y persiguieron a Pablo y a Bernabé. Mis amados, vamos, bueno, en
partícipe de esta carne. Y Él sometió la carne con oración y ayuno. Amén. Vigilia. Orar y velar. Porque la tentación es tremenda. Orar y velar para que no sean tentados. Amén. Porque la verdad la carne es débil. Pero el Espíritu es vivificante. Vivifica el Espíritu Santo. A la verdad nosotros debemos orar y velar para no entrar en tentación. Si a José no está en oración, de Samuel lo conquista. Lo conquista. Pero como él está en oración, superó la tentación. Amén. Mire, y tenía temor de Dios. Eso es lo que yo le iba a decir. Eso es lo que yo le iba a decir. Espíritu de temor a Dios. Ese es uno de los espíritus, de los 7 espíritus que están dentro del Espíritu Santo. Espíritu de temor a Dios. Cuando tú tienes espíritu de temor a Dios, huyes del pecado. Huyes del pecado. Ese espíritu hay que pedirlo. Hay que pedirlo. Dame espíritu de temor a ti, Señor. Espíritu de temor a Dios. ¿Qué significa? El conocimiento de Dios en tu mente, en tu corazón. Y cuando, yo amo a Dios y yo no quiero faltarle a Él. No quiero ni siquiera infringir nada de su mandamiento. Entonces, cuando tú tienes temor de Dios, tú vas a superar todas esas tentaciones. Tú vas a superar todas esas pruebas. Tú vas a superar todas esas dificultades. Y el Señor te va a sacar en victoria. Amén. 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 Gloria al que vive y al que reina. Aleluya, gloria al Rey, aleluya. Juan 1:14. Espíritu de temor a Dios. Pues muchos se conocen la Biblia, pero no temen a Dios. Juan 1:14, mira lo que nos dice. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. En otras versiones diría, y aquella palabra fue hecha carne. La palabra, la Torah fue hecha carne. O sea, Él hizo la ley. Y Él es la ley. Mira, como te acuerdas de la película del oeste, allá viene la ley. En el comisario con el sheriff con su sello aquí, su placa. Allá viene la ley. Y todo el mundo, un silencio. Aleluya. Él es la ley. Él es la Torah viviente. Él es la palabra que bajó del cielo. Él es el Dios eterno. Él es el gran yo soy. Él te vino a mostrar el camino. Él te vino a libertar de la cadena del pecado. Jesucristo. Aleluya. Mire, Hechos 2, 17 y 18. Aleluya. ¿Cuántos se están gozando con esta palabra? Yo me estoy gozando. Mira, Hechos 2, 17 y 18. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de siervos sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré mi espíritu
igual, sino que es repartido. Dios da conforme. Él da conforme Amén. a tu capacidad. Amén, aleluya. Si tienes don de servicio, te dan don de servicio. Aleluya. Amén. El don de ciencia, don de revelación, don de sabiduría. Amén. El don de poder. Amén. El don de lengua e interpretación de lengua. Amén. El don de servir al Señor, de llevar el mensaje. Y te dan los ministerios, son 5 los ministerios: apóstoles, pastores, profetas, evangelistas y maestros. Y te dan los frutos. Aleluya, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, templanza y mansedumbre. Templanza de dominio propio. Amén. Y mansedumbre. Y el apóstol Pedro tiene 3 por allá escondidos. Aleluya. Que es virtud, conocimiento y piedad. Virtud, conocimiento y piedad. Por eso los frutos no son 9, son 12. Son 12 como dice Apocalipsis. Y el árbol da 12 frutos. 1 por cada mes del año. Y se cumple. Lo que pasa es que esto lo entiende los que escudriñan, los que buscan, los que investigan, los que lo traen entero, los entendidos, aleluya, los entendidos. Por eso, esta predicación es para todo el mundo, es para ahí en internet, para que todos entiendan y comprendan y no se dejen engañar, aleluya, por muchos falsos profetas que salieron por el mundo. Mire, seguimos, Gálatas 5:16. Aleluya, aleluya, gloria al que vive, al que reina por los siglos de los siglos. Gálatas 5:16 al 25. Gálatas 5:16 al 25. Dice así, mis amados: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Qué está diciendo aquí el apóstol? Anda en el Espíritu, y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Ahí están las 2 religiones: la del Espíritu y la de la carne, la del bien y la del mal. Aleluya. Dice: pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Ahora, ¿qué ley? La ley del pecado. Eso es lo que le faltó al apóstol, y yo no sé si se lo quitaron. Aleluya, para que le tomaran fobia a la ley de Moisés y los profetas. O sea, mira, si tú estás en el Espíritu no pecas. No pecas porque la ley del pecado no se enseñorea en ti. Aleluya. Dice: pero si soy guiado por el Espíritu, no está bajo la ley. O sea, ellos quisieron ahí, yo no sé con qué intención, pero ahí debería decir la ley del pecado, no la Torá. No la Torá. Mira, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, ¿qué hace el apóstol? Ratificando la ley, el mandamiento. O sea, aquí, el que no entiende dice: viste, ya la Torah no se enseñó en nosotros. La ley de Moisés no se enseñó en nosotros. La ley del pecado porque fue manifestada por la Torah, pero no en sí la Torah, no en sí la ley de Moisés, no el mandamiento de Dios, sino el pecado que fue revelado a través de la ley. ¿Estás entendiendo? Amén, amén, aleluya. ¿Sí están aquí? Amén. Aleluya. Mira, dice, y sigue diciendo: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y contra tales cosas
no hay ley del pecado. Amén. O sea, esto estoy aclarando. Aquí dice ley, pero es la ley del pecado. Aleluya. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. O sea, ya no viven. Ya no viven. Ya no viven. Aleluya. ¿Cuántos muertos a la ley del pecado están aquí? Ah, ya despertaron. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dice, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Y no nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos a otros, envidiándonos unos a otros. Bueno, ahí llegué el 26. Mi amado, tenemos que vivir una vida en el Espíritu. Amén. En el Espíritu. Ahora, hay muchos que viven en el Espíritu que ya se conectaron de la tierra. Sí. Viven mucho en el Espíritu y están desconectados. ¿Quién me dijiste? Mando y yo dije eso. Mando por eso. Ya. Sí, están desconectados. Ya, viven en el Espíritu. Aleluya. Y no, te lo digo porque le ha pasado a muchos pastores. Viven en el Espíritu y dijeron algo. No, eso no lo dije yo, lo dijo el Espíritu. Sí, tremendo. Tiene pasión en el Espíritu. Aleluya. Y ya tú no sabes cuándo anda aquí en la tierra. Aleluya. Porque están desconectados de la tierra. Aleluya. Claro, tenemos que hacer quehaceres aquí en la tierra, ¿sí o qué? Actividades, trabajos. Aleluya. Ahora no, hay que llevando en el Espíritu. Ahora otros andan en el Espíritu, pero con cosas malas, con unos agentes químicos. Aleluya, se meten en el Espíritu y andan navegando en el Espíritu, pero eso es el pecado. Son espíritus inmundos que son espíritus de drogadicción. Eso andan en el Espíritu, andan elevados, pero elevados con químicos. Y Dios no quiere que andemos elevados con químicos, ni con alcohol, ni con drogas psicoactivas, sino llenos del Espíritu Santo. Por eso dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Debemos estar llenos del Espíritu Santo. Mira que Pablo y Bernabé estaban gozosos y llenos del Espíritu Santo y predicaban con gozo en la sinagoga de ellos. Amén. Los días sábados, el día de reposo. Aleluya. Seguimos. Mira, 1 Corintios 3, 16 y 17. Aleluya. 1 Corintios 3, 16, 17. 3, 16 y 17. Mira lo que nos dice. Dice así, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Amén, aleluya. Entonces, cuando destruimos el templo, ingiriendo alcohol, y la persona se muere y se va al infierno. Así es sencillo. Así es sencillo. Mi amado, que se muere borracho y se va al infierno. Porque ha destruido el templo de Dios. Y Dios lo va a destruir. Este es triste. Igual es que lo marca. Igual el que lo mata, igual el que lo perfora, igual el que hace abominaciones con el cuerpo. Igualito. Igual el que prostituye el cuerpo, igual el que hace relaciones con el cuerpo, está atentando contra el templo. Y el templo del Espíritu Santo. Amén. Por lo tanto, aquí se derriba la doctrina del creciendo en gracia. Porque ellos dicen, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y que este cuerpo no llegue a la vida eterna. Y es mucha mentira. Es verdad, este cuerpo no llegue a la vida eterna. Pero no puede hacer este cuerpo lo que te da la
Amén. Tiene que mantenerse en integridad. Y tiene que mantenerse justo. Por lo tanto, no comamos y bebamos que mañana moriremos. No. No, Señor. No, Señor. Porque el que destruye el templo, Dios lo destruye. Eternamente. Mi amado. Y así hay muchos destruyendo el templo del Espíritu Santo. Y Dios lo va a destruir. Así como destruyó el templo de Jerusalén 70 años después de su partida. Después de Cristo. Lo destruyó. Y está destruido el templo por las abominaciones, por los robos, por la idolatría, por empezaron a idolatrar el templo y tantas cosas que Jesús le criticaba. Aleluya. Seguimos. Gálatas 2, 14-21. Aleluya. Gálatas 2, 14-21, mira lo que nos dice. Pero cuando vi que no andaban rectamente y conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos. Mira que él no lo llamó aparte. Escuchen, el apóstol Pablo no llamó aparte a Pedrito. Pedrito, ven acá, delante de todos. Si tú siendo judío, vive como los gentiles y no como judío, porque obliga a los gentiles a judaizar. Pero yo me imagino a Pedro estaba relajado. Estaba relajado en medio de los gentiles. No, ya me quité un poco de carga que tenía encima. Aleluya. Dice, nosotros judíos de nacimiento, entonces le dice, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley. Yo le digo, es la ley del pecado, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. Nadie es justificado y si yo guardo el Shabbat, no es porque guardo el Shabbat voy a ser salvo. Soy justificado por Jesucristo. Que a mí me place guardar el Shabbat, ya eso es un asunto de Dios conmigo. Amén. Pero no estoy centrado que si guardo el Shabbat voy a ser salvo. El que me salva a mí es Jesucristo. Amén. Es su palabra en mí. Amén. Jesucristo me ha mostrado el camino, la verdad y la vida. Y es su palabra en mí y Jesucristo me ha dado redención y vida eterna. Porque Él cumplió. Yo no puedo cumplir. Todas las normas de la ley no las puedo cumplir. Porque en alguna voy a fallar. Y si fallo en una, voy a ser condenado. Porque dice, hay de aquel que incumple un punto de la ley, porque es condenado. Yo estoy claro en todo. Y quiero aclararle porque de pronto el pastor guarda el Shabbat y es triste con el Shabbat. Sí, yo lo guardo porque es estatuto perpetuo. Y lo que es perpetuo es eterno. Y no puedo violentar mandamiento porque es mandamiento eterno. Entonces, pero esto no me justifica a mí delante de Dios. Lo que me justifica es la fe en Cristo Jesús. Y estamos claros. Aquí no hemos cambiado la doctrina. Aquí no estamos judaizando a nadie. Aleluya. Aquí lo único es que estamos guardando los mandamientos de Génesis y Apocalipsis. Amén. Estamos guardando todo este libro. Toda esta Torah estamos guardando. Entonces, no crean que, porque guarda el Shabbat, se judaizó. O quiere meternos al judaísmo. No. Yo lo guardo porque es estatuto perfecto. Pero el Shabbat no me va a salvar. El que me salva es Jesucristo. Amén. Es lo mismo para ustedes. La fe sin Cristo no es nada. Pero la fe con Cristo es todo. Es la vida eterna, es la redención eterna, es la salvación eterna. Entonces estamos claros. Yo sigo siendo cristiano. Seguidor de Cristo. Tomo este momento para aclarar muchas cosas y mucha incertidumbre que se levantó contra mí, contra el ministerio. Aleluya. Pues se levanta contra mí, contra el ministerio. Y yo no he torcido el ministerio, no he torcido la doctrina. La doctrina es la misma, la de Jesucristo. Y sigo creyendo en Él y sigo viendo a Jesús
al autor y consumador de la fe, Amén. no mirando atrás, y somos justificados en Él a través de este Espíritu que mora en nosotros, que es el Espíritu Santo de Dios. La ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Aleluya. Seguimos, mis amados, en Gálatas 4:7. Si terminamos el 21. No terminamos. ¿En dónde quedamos? 17, disculpe. Entonces terminamos aquí en Gálatas 2:17 seguimos. Y si buscando ser justificados en Cristo, también nosotros somos hallados pecadores. ¿Es por eso Cristo ministro del pecado? En ninguna manera. Porque si la cosa hay que destruir, la misma vuelvo a edificar, transgresor me hago. Porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Dios. Mira que eres muerto para la ley del pecado, para vivir para la ley del Espíritu. Amén. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. No desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. En otra versión dice, en vano murió Cristo. O sea, si Cristo no murió por ti, entonces en vano es el sacrificio. En vano es el sacrificio. Pero Cristo murió pues por ti, para redimirnos del pecado o de la ley del pecado. Aleluya. Pero por la ley, por la Torá, nadie será justificado. Porque es que todos van a fallar. Todos van a fallar en un punto, es lo que yo les quiero aclarar. Por la Torá nadie será justificado. Yo cumplo la Torá al 100%. Nadie la cumple. Nadie, es más, ni Jesucristo la cumplió. Por eso le digo todo. Lo que pasa es que él tenía licencia para quebrantar. Ya, él tenía pasaporte para quebrantar, salvoconducto para quebrantar. Aleluya. Porque él es la ley misma. El que la instaura no puede quebrantar, porque él la ha instaurado. Él sabe, él quebrantó el Shabbat. Él fue crucificado en un madero y la ley dice, maldito todo aquel que esté colgado en un madero. Gálatas 3:13. Bueno, mira. Entonces, él la quebrantó, pero no porque él fuera pecador. La quebrantó por amor a